Hace unos años me tocó o tuve la oportunidad de compartir el tema de la variabilidad en la composición de materias primas con una colega, que la veo acá presente, y en ese momento el foco estaba puesto más bien en descubrir esa variabilidad, la magnitud y cómo medirla, y en esta ocasión, habiendo tomado conciencia de que existe esa variabilidad, ¿cómo podemos hacer para manejarla a la hora de formular alimentos con más precisión? Un poco a manera de recordación, voy a pasar 2 o 3 transparencias de las que pasamos en ese momento, un poco para mostrar o demostrar esta variabilidad en la composición de las materias primas. La primera transparencia es de un maíz amarillo y vemos las diferencias en el contenido de proteína en los distintos países. Los distintos germoplasmas, los distintos tipos de suelo, los regímenes de lluvia y también los paquetes tecnológicos aplicados a los cultivos hacen que exista esta variabilidad en el contenido de proteína del maíz. En este caso es uno de los aminoácidos componentes de esa proteína y vemos el valor de lisina total, que también es variable en los distintos países y en los distintos cultivos de maíz. Acá vemos el contenido de lisina dentro de la proteína, no la lisina total, sino la lisina dentro de la proteína, y también vemos la gran variabilidad que presenta este aminoácido en relación al valor de proteína. O sea, hay varias fuentes de variación que se manifiestan. En este otro caso, vemos un poroto de soja argentino, el contenido de proteína, ¿se escucha bien? El contenido de proteína y el contenido de lisina a través de las distintas cosechas. Nuevamente, una gran variabilidad. Vemos valores de 36% de proteína en el año 2003 hasta valores tan bajos en el 2008 como 34%. Y la lisina, obviamente, acompañando estas variaciones en el tenor de proteína total. Resumiendo un poco, vemos acá 3 componentes de las formulaciones nuestras para avicultura que comprenden, yo diría casi entre el 80-85% por lo menos de la fórmula, el maíz y 2 componentes del complejo soja. Para que el expeller de soja es un ingrediente muy típicamente argentino. Para aquellos que son invitados del exterior, el expeller de soja en Argentina es el producto o subproducto, no sabría cómo llamarlo, de la extrusión del poroto con un posterior prensado para quitarle el 50% aproximadamente del total de aceite que contiene la semilla. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso del maíz, la energía metabolizable, el rango como varía a un mismo contenido de humedad, por supuesto, pero los distintos tipos varían entre 3.220 a 3.400, son 260 calorías de algo que ingresa en fórmula entre el 55, 60, 65% de la ración. Y vemos también grandes variaciones en lo que es la proteína y la energía y la metionina masistina. Acá puse un par de ejemplos en la soja, en el pellet de soja de 44 Profat, la proteína, porque puede variar entre 39 a 43,5, son 4 puntos y medio, es un 11% de variación. Me olvidé de señalar, 44% de variabilidad en contenido de metionina cistina del maíz. Y aquí en el expeller de soja también, energía metabolizable, proteína y metionina masistina, y vemos la variabilidad que existe, más allá de las dificultades para establecer con cierta precisión el valor de energía de un expeller de soja. Vemos que una variación de 21% en el contenido de proteína y una variación de 21% en el contenido de metionina masistina. Acá incluí una definición de lo que es un alimento balanceado del doctor Benke, un profesor de la Universidad de Kansas muy conocido,
que está en la Escuela de Molinería de la Universidad de Kansas, y dice que un alimento balanceado es aquel que cubre al menos el 90% de las veces el 90% de los requerimientos del animal en cuestión. Si vemos que en la misma definición de un alimento balanceado estamos incluyendo una forma de acotar la variabilidad o haciendo una referencia a la variabilidad. Por un lado, el 90% de las veces que el animal va a comer, que tenga las posibilidades de acceder al 90% de los requerimientos de un determinado nutriente en particular. Entonces vemos ya, dentro de la definición de alimento balanceado, que intrínsecamente está mostrando que lo que hay que acotar es la homogeneidad de mezclado y el aporte de nutrientes. Es importante esto de la variabilidad. Acá tenemos un trabajo de Leme y colaboradores del año 2005, y es el peso o la ganancia de peso del pollo en función del consumo total, de metionina más cistina. Es decir, dentro del programa de alimentación, cuando el pollo termina de comer todos los kilos o gramos de alimento que ha consumido durante su crianza, si llegó a consumir 50 gramos de metionina más cistina, ese pollo va a pesar 3,5 kilos. Si solo cubriera el 90%, como decía la definición, de su requerimiento de metionina más cistina, o sea, 45 gramos, ya se resiente el peso en 100 gramos. 100 gramos solamente por ingerir 5 gramos menos de metionina más cistina. 100 gramos en una integración que termine 1 millón de pollos por mes, son 100 toneladas de carne por mes. Parecería que la magnitud de, vamos a llamarlo así, lucro cesante por no cubrir el 100% de los requerimientos, tiene un efecto en la producción muy importante. Entonces, ponía acá axiomas. Respecto de la variabilidad, 3 características. Primero, es un hecho demostrado. En segundo lugar, la otra conclusión es que no lo podemos evitar. Y en tercer lugar, que de alguna manera lo pagamos. Si no podemos llegar a cubrir las necesidades de nutrientes del animal, de alguna forma estamos pagando esa imprecisión en la formulación por la variabilidad que tiene la composición de materias primas. ¿Cómo lo perdemos? O lo perdemos en forma de pérdida de performance e indirectamente, o como corolario, lo perdemos como aumento en el costo de producción. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, una forma es no hacer nada. ¿Pero qué es no hacer nada? No hacer nada yo lo llamo a tomar las tablas de nutrición y decir, bueno, en aquellos establecimientos o granjas donde hay una autoelaboración y no hay un control de calidad porque no hay un laboratorio o porque no tenemos datos fehacientes de lo que realmente está recibiendo, ¿qué hacemos? Tomamos datos de tablas. Estos datos de tablas, si bien nos permiten formular, realmente no sabemos con qué precisión estamos formulando. Son datos de tabla y que intuimos por nuestra experiencia o por los años que estamos formulando y conociendo un poco el medio, tenemos alguna idea de lo representativos que puedan ser esos datos. Donde la empresa ya es más grande y cuenta con un laboratorio propio o con algún proveedor que complete la labor del laboratorio, teniendo datos reales de lo que se está recibiendo en la empresa, podemos avanzar un poquito. Ya no es un dato de tabla puramente, sino que tenemos datos de los proveedores propios. Conocemos los proveedores propios y entonces podemos tener una idea más precisa de valores más o menos reales de los aportes de materia prima. En todo caso, seguimos aplicando valores representativos, léase
en términos más estadísticos, valores promedio. ¿Hay algún otro método para contemplar la variación? Sí, efectivamente, hay algún otro método. La respuesta está en la formulación estocástica. La formulación estocástica es, estocástica hace referencia a modelos probabilísticos, diferentes a los modelos de programación lineal tradicionales en los cuales se basan los software de formulación. Esta formulación estocástica, además de un valor promedio, nos permite poner dos valores más. En primer lugar, nos permite poner un valor, un término que mida la variabilidad, como es la desviación estándar, y un nivel de confianza, y esto ya es algo subjetivo, cosa que sucede bastante en estadística, un valor subjetivo del nivel de confianza que queremos tener en ese valor que le estamos asignando a un nutriente. Programas de formulación estocástica, tal vez ustedes tengan más suerte que yo, nunca vi ni usé ninguno. No están muy extendidos, la formulación estocástica por ser probabilística, completamente diferente a la programación que es no lineal con respecto a la programación lineal, es difícil ensamblar este modelo probabilístico dentro de un modelo determinístico como es la formulación por programación lineal. Entonces no hay muchos disponibles en el mercado y los pocos que hay tienen un costo sumamente elevado. Después en la parte de las preguntas, si hay alguien que cuenta con algún programa de formulación estocástica, sería interesante conocer la experiencia que ha tenido con ese programa. Al no disponer con este tipo de software, lo que podemos hacer es lo siguiente, aplicar márgenes de seguridad. Márgenes de seguridad que nos permitan, como dice la definición, a los valores nutricionales que vamos a utilizar para correr las fórmulas, aplicarles ciertos márgenes de seguridad. Ahora, estos márgenes de seguridad los podemos aplicar ya sea al alimento como a los ingredientes que usamos para formular. Acá son dos aproximaciones distintas al problema. O aplicamos un margen de seguridad al alimento final, es decir, bueno, esta fórmula para ponedoras, en vez de 16 de proteína, le voy a poner 17 para asegurarme que tiene ese nivel de proteína, o podemos tomar esos mismos recaudos, esos mismos márgenes de seguridad, sobre los ingredientes y no sobre el alimento final. Un poco haciendo cuáles son los antecedentes, qué es lo que más se ha utilizado. Bueno, históricamente lo más utilizado para, como dice la transparencia, para contrarrestar las variaciones en la calidad de las materias primas, es incluir márgenes de seguridad en el alimento. ¿Qué inconveniente tiene esto? El inconveniente de esto es que castiga por igual a ingredientes muy variables como aquellos que son muy confiables, de poca variabilidad. No contempla que hay chicos buenos y chicos malos dentro de los ingredientes que utilizamos para formular. Y los trata a todos igual. La propuesta para actuar entonces, o la propuesta que estoy haciendo en este momento es, para actuar más adecuadamente, es poner en aquellos ingredientes que aportan una gran variabilidad al alimento, poner un valor más conservador del mismo. ¿Y con qué criterio? Ahora lo vemos. En primer lugar, o como paso 1, identificar cuáles son los nutrientes críticos para el animal. ¿Cuáles son los que más nos interesan por determinadas características? En lo que hace performance, por ejemplo, en avicultura, nos interesa la energía metabolizable, nos interesa la proteína. Para el tipo de fórmulas que tenemos nosotros, puse ahí metionina más cistina, porque es tal vez el primer aminoácido o compuesto de aminoácidos limitantes primero. Y si bien xantófila no es un nutriente, lo puse porque presenta una gran variabilidad en el contenido de xantófila, tanto el maíz como el gluten. Y hay empresas que tienen sus pequeños nichos donde la presentación y parte de esa presentación prolija del pollo comprende una pigmentación pareja e intensa. Lo agregué porque es una característica de las materias primas que presenta muchísima variabilidad. En otras especies, tal vez sean otros, pero
apunta siempre a lo mismo, definir como primer paso cuáles son los nutrientes críticos para el animal. ¿Cómo calculamos la variabilidad de un nutriente en el alimento? Bueno, con esta formulita que mide la desviación estándar para un determinado nutriente en el alimento. La podría leer en la sumatoria, la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los ingredientes en su participación en la fórmula por la desviación estándar de ese nutriente en este ingrediente, elevado al cuadrado, pero vamos a mirarlo en la próxima, desarrollada la fórmula para una más fácil comprensión. Acá está desarrollada la fórmula. Entonces vamos a leerla. Ese sería la desviación estándar de un determinado nutriente. Sigamos con el término metionina más cistina, así vamos hilándolo a través de los próximos filminas o transparencias. Entonces, esta sería la desviación estándar de la metionina más cistina en el alimento final. Y llegamos a esto como el porcentaje de participación de este ingrediente por la desviación estándar de la metionina de cistina en este ingrediente. Ejemplo, podríamos decir que el X1 es maíz. ¿En qué porcentaje entra el maíz en fórmula? Por la desviación estándar del valor de metionina en el maíz. Y así sucesivamente para todos los componentes de la fórmula. Acá tenemos una tabla de las varias que hay disponibles, donde para el maíz argentino, en este caso era de esta cosecha, vemos que el valor de metionina más cistina, tenemos un valor promedio, un valor máximo y un valor mínimo. Me cuesta leerlo desde aquí al costado, pero si miramos entre el mínimo y el máximo, vemos que hay una gran diferencia, creo que 0,15, metionina más cistina, 0,15, el mínimo y... no alcanzo a verlo bien. Ok. Tenemos la desviación estándar y el coeficiente de variación. Pero entonces, ¿qué vamos a sacar de estas tablas que estoy utilizando como ejemplo? El valor promedio y el valor de desviación estándar. Y entonces podemos desarrollar. Vimos, en primer lugar, definir qué nutrientes críticos. En segundo lugar, tenemos el valor de metionina más cistina de los macro ingredientes de la fórmula. Dejo afuera la metionina sintética porque es uno de los, entre paréntesis, chicos buenos de la fórmula, porque presenta prácticamente una variabilidad mínima y despreciable, pero sí los macroingredientes de la fórmula, vamos a ver cuáles son los que aportan variabilidad al alimento, porque no vamos a castigar a todos. Entonces tenemos que el maíz, en esta columna, el contenido de metionina más cistina de las materias primas, la desviación estándar de la metionina más cistina en cada una de estas materias primas, y esta sería la fórmula: 55% de maíz, 25% de espeler de soja, 5% de harina de carne y 15%, si no veo mal, de poroto de soja integral. Aquí tenemos la contribución de cada uno de ellos al alimento. Acá dice 0,65, este no es el total. Para llegar al total de una determinada fórmula, lo que faltaría sería el aporte de la metionina sintética, que en este momento dijimos no la vamos a tomar en cuenta porque no presenta variabilidad significativa. Después tenemos la contribución relativa al alimento balanceado y vemos que el maíz aporta el 27% de la metionina más cistina del alimento, el espeler de soja el 45%, la harina de carne el 6% y el poroto de soja el 22%. Y en cuanto contribuyen a la variación, vemos que a la variación total, que es 0.024, calculada con la fórmula que vimos antes, 0.24, aquí tenemos 0.024, el maíz aporta 0.011, el espeler de soja 0.09, la harina de carne 0.01 y el poroto de soja 0.002. Total
0,024, que es la desviación estándar del nutriente metionina más cistina en la fórmula total. Pero ¿cuáles de ellos son los que aportan realmente variabilidad al alimento? Y entonces vemos que el maíz aporta un 48% de la variabilidad, la Speller de soja el 40% de la variabilidad, y el poroto de soja, si bien entra en un 22%, solo aporta un 10% a la variabilidad del alimento. Vamos a mirarlo en forma gráfica, que tal vez sea más útil para poder visualizarlo, valga la redundancia, y vemos que aquí está la fórmula: 55% de maíz, 25% de Speller, 5% de harina de carne y 15% de poroto. En la siguiente vemos el aporte de metionina más cistina de cada uno de ellos al total del alimento, vuelvo a decir, por el aporte de los macroingredientes. Acá tenemos la contribución relativa al alimento y quisiera que retuvieran esto que es el poroto de soja, que si bien aporta un 22% de la metionina más cistina del alimento, cuando vamos a la contribución, a la variación o a la variabilidad de metionina más cistina, solo aporta el 10%. O sea, contribuye al 20%, pero solo a la variabilidad en un 10%. O sea, es de los ingredientes más confiables. No así el maíz y el Speller de soja, que aportan grandemente a la variabilidad del alimento. Entonces, ¿qué tenemos en el paso 3? Bueno, nos quedaría poner un nivel de confianza a los nutrientes identificados por su variabilidad. Es decir, al no tener un software de programación estocástica, y tenemos que hacerlo un poco en forma manual, vamos a poner énfasis en aquellos ingredientes que aportan gran variabilidad. Hemos identificado, de los 4, hemos identificado 2, el maíz y el Speller de soja. Entonces vamos a ver, tenemos el valor promedio, tenemos la desviación estándar y tenemos que determinar qué valor le pondríamos al maíz y al Speller de soja para poder formular con más precisión, eliminando parte de esa gran variabilidad que presentan. Le puse ahí planilla Nutribar. Lo único que hice fue, bueno, hay una decisión subjetiva, como decía antes, que pasa muchas veces en estadística, y yo decido que el 80% de las veces que vaya a tomar una muestra, ya sea de maíz o de Speller, quiero estar seguro de que va a tener ese nivel de metionina más cistina o más. Como decía, necesitamos 3 datos entonces, que son los mismos que usa la programación estocástica: un valor promedio, la desviación estándar y un nivel de confianza. Dijimos que subjetivamente queríamos que cada vez que vamos a tomar una muestra de maíz o de soja, de Speller de soja, el valor que vamos a usar para formular sea ese o mayor el 80% de las veces. Entonces tenemos que tenemos que colocar en nuestra matriz el valor promedio menos 0,83 veces la desviación estándar. Con lo cual, acá lo vemos gráficamente, el 80% de las muestras tendrán el valor que usamos para formular o más, y solo corremos un riesgo de un 20% de no cumplir con ese valor. Esta es la planilla que le llamé Nutribar. Bueno, hay que recurrir a un libro de estadística, y armé esta planilla para no tener que hacerlo con frecuencia y estar recordando cómo se normalizaba la curva de Gauss y cómo funciona esta planilla. Tenemos el valor de metionina más cistina en este ejemplo. El valor de metionina más cistina, si no me equivoco, 1,18 del Speller de soja, la desviación estándar, que es 0,06, y el nivel de confianza que queremos establecer en nuestro valor para formular. Y aquí nos da el valor que tenemos que poner en la matriz. En lugar de 1,18 tendremos que poner 1,13. En la parte de arriba de la tabla, las celdas en amarillo son para ingresar datos. Acá ponemos 1,18, que es el valor promedio,
el valor de desviación estándar, 0,06, y el valor encontrado, este 1,13, y acá vemos que todos los valores de X van a estar en un 80% por arriba de 1,13, y solo vamos a correr un riesgo de un 20% de que al formular ese valor de metionina más cistina no lo contemple el expeller. ¿Qué nos restaría ahora? Y es hacer un ejemplo de formulación para valorizar el extra costo de tomar un nivel de confianza. Y compararlo con el método tradicional de ponerle un valor de un margen de seguridad al alimento. ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que sucede al formular? Trabajando de las dos formas, o poniéndole al alimento un valor, ¿cómo se llama? Un margen de seguridad, o poniéndoselo a aquellos ingredientes que presentan una alta variabilidad. Y aquí tenemos el resultado. Esta es la fórmula estándar. En las memorias del Congreso, acá yo lo mandé con una equivocación. Si alguno lo quiere registrar para corregirlo después en las memorias, creo que es el momento para hacerlo. Pero tenemos entonces, esta es la fórmula estándar, donde le pedimos 22% de proteína, 0,92 de metionina más cistina. Como estamos utilizando valores promedio, ese alimento, el 50% de las veces, va a estar por arriba de 0,92. Pero el otro 50% de las veces va a estar por debajo de 0,92, con los perjuicios de pérdida de performance que ya habíamos visto antes. Y acá tenemos el costo por tonelada del alimento formulado así. Ahora decimos, vamos a tomarnos un margen de seguridad del 5% en el nivel de metionina más cistina. Es decir, en vez de formular a 0,92, vamos a ponerle al alimento que lo vamos a formular a 0,966. Y vemos cómo aumenta el costo en 30 pesos por tonelada. Si nosotros nos tomamos un margen de seguridad de un 10% y llevamos el valor de metionina más cistina para formular a 1,012, aumentamos el valor del costo del alimento, va a ser este, o sea, aumentamos 60 pesos por tonelada el costo del alimento. Si en lugar de ponerle un margen de seguridad al alimento, le ponemos un margen de seguridad a las materias primas que presentan alta variabilidad, y en este caso tomamos el 80% de nivel de confianza para maíz y para expeller de soja, seguimos formulando a 0,92, que es el valor que nosotros pedimos para la fórmula estándar. ¿Y qué va a resultar? Bueno, que se acomoda mucho y solo la encarecemos sobre la fórmula estándar 18 pesos la tonelada. Es decir, incurrimos en una penalidad de costo menor que tomando márgenes de seguridad en el alimento y podemos formular con una precisión mayor. Resumiendo entonces, el camino propuesto para controlar la variabilidad en la composición nutricional de las materias primas es incorporar niveles de confianza, pero no al alimento, sino aquellos nutrientes críticos de las materias primas que aportan una gran variabilidad. Entonces, definir los nutrientes críticos, identificar las materias primas que aportan variabilidad, establecer un nivel de confianza y, por último, formular los alimentos. Y esto es todo. Agradecerle su atención y si en alguna medida esta planillita que la llamé Nutribar les puede ser útil para el trabajo de todos los días. Mi gran satisfacción sería que el lunes, cuando abrieran las computadoras para formular, pudieran decir, voy a ver qué pasa si sigo el camino que me escuché propuesto en cadena. Aquí les dejo la dirección del correo electrónico, del mail, para que les pueda devolver y mandar la planilla para calcular el margen de seguridad. Bueno, eso es todo. Gracias.